Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas de nuestros seguidores. Como pudisteis ver en el vídeo anterior, comenté que los comentarios criticando o preguntando sobre el tema que tratamos en el último vídeo de si el comunismo es posible, que dejaré por aquí, los iba a responder en un próximo vídeo al que, bueno, le dedicaría un ratillo sobre todo a solventar dudas de la gente, ya que, la verdad, no me ha venido mucho hater, ahora leeremos algún hater, pero no me ha venido mucho hater por el vídeo, pero sí que ha venido gente con preguntas muy interesantes que creo que está bien que respondamos de vez en cuando. A veces hago esto cuando saco un vídeo para también darle más profundidad al tema y que la gente no se quede a medias. Y también, la verdad, de vez en cuando me gusta poner a parir algún liberal, pero bueno, eso ya es cosa mía. Así que, sin más dilación, empezamos. El vídeo en cuestión es un vídeo en el que analizamos la idea de si el comunismo puede considerarse algo imposible o utópico, yendo a comentarios, argumentos o mitos, mejor dicho, clásicos sobre el tema, sobre la idea de que el hombre es egoísta por naturaleza, sobre el incentivo en la producción y cosas así que yo creo que ya están desmontadas a nivel general, pero que siempre salen en cualquier debate y muchas veces la gente tampoco entiende las dimensiones de este debate. Y por eso en el vídeo, más que centrarme solo en responder a esos argumentos, también intento hacer un desarrollo histórico y sobre la concepción general del materialismo histórico sobre este tema para dar herramientas a la gente y que por sí misma pueda encontrar argumentos útiles o seguir investigando. Pero bueno, como era de esperar, a mucha gente le iban a surgir dudas, también algún hater iba a venir, así que hoy vamos a estar viendo algunos de estos comments. Vamos a ello. Bien, quiero empezar tratando uno de los comentarios más curiosos que creo que nos han puesto en el vídeo, que es una persona que, bueno, como él nos dice, ha llegado a este vídeo buscando cosas sobre comunismo en YouTube, lo cual me alegra por el SEO, y también dice que no sabe cómo dirigirse a mí, aunque lo diga al principio de los vídeos, ¿vale? Estoy hablando de Miguel, que nos ha dejado este comentario enorme. El principio de su comentario lo titula como razones por las que este vídeo no me ha convencido, ¿sabes? Que es como puro clickbait, pero después el chico es muy respetuoso y me parecen muy interesantes las dudas que ha planteado. Así que vamos con Miguel y después seguiremos con otros comentarios. Vamos a ello. Miguel nos dice: ¿Amazon puede anticiparse aproximadamente a la futura demanda? Amazon únicamente conecta gente que demanda algo con quienes lo venden, nada más. La producción de aquello que se vende no está en manos de Amazon, sino de los propietarios de los factores de producción. Bueno, esto no es del todo cierto. Amazon también tiene centros industriales. No sé, un ejemplo muy fácil es el sistema de venta de libros de Amazon, que no solo te venden libros dados por un proveedor, sino que además ellos imprimen los libros bajo demanda. Es decir, tú les quieres un libro y ellos te imprimen uno a través del sistema de KDP y te llega a tu casa. El sistema del que hablo de producir sin stock es el sistema toyotista, que se hizo muy famoso y que efectivamente permite a las empresas, a través de su experiencia en el mercado y de toda la información que reciben de los consumidores, conocer cuánta demanda pueden cubrir ellos y cuánta demanda va a existir realmente, por lo que producen sin stock. En Amazon también ocurre esto, pero cuando hablo de Amazon en el vídeo, hago referencia a que Amazon es un gran sistema de distribución y también de producción que permite cubrir la demanda de la población con una exactitud realmente increíble, sabiendo exactamente qué quiere la gente, cuánto quiere la gente, controlando el tema de los stocks también, avisándote de si quedan o no. O sea, es un sistema de información muy útil que conecta a todo el mundo y que sin duda también rompe un poco los mitos de que si no lanzas tus productos al mercado a ver qué pasa, nunca vas a saber si la gente los quiere o no. En Amazon justamente te anticipas a eso e incluso puedes promocionar productos que no has hecho aún, que no has producido, y Amazon te sirve como medio para saber cuánta demanda vas a tener de ese producto. O sea que realmente sí que acaba cumpliendo esa función incluso cuando no es Amazon el que produce las cosas. Dice, ¿son estos propietarios quienes más o menos calculan la futura demanda de los bienes que producen? Sí, por ejemplo, anunciándolo en Amazon. Sin embargo, esto es posible porque los factores de producción tienen precios. Bueno, esto realmente no es así, o sea, no es porque tengan precio, es porque hay una medida de valor con la que poder entender que hay una equivalencia entre una mercancía u otra. El precio es una manera de expresar ese valor en el mercado en el que compiten agentes privados, pero no es el único.
Se pueden utilizar otras medidas, como por ejemplo la unidad de trabajo invertido en ese producto, que es la unidad propuesta Paul Coxot y Maxi Nieto, entre otros, con todo esto del cibercomunismo, que aunque no estamos de acuerdo en algunas cosas de las que dicen en el ámbito económico, creemos que su propuesta es más que viable. Y aparte, una de las críticas que se hace siempre a la idea de Mises o de Hayek de que el precio es un sistema de comunicación en el mercado que permite la eficiencia, tenemos que decir que no solo es el precio lo que permite eso en el mercado capitalista. Es decir, si yo solo me fijo en el precio y no me fijo, por ejemplo, en los factores que pueden alterar la producción, en cómo se relaciona esa empresa con el Estado, en si hay una guerra o no en su país, en cómo llegan los productos a esa empresa y cómo salen a través del transporte, o sea, otros elementos que del precio, sin embargo, no puedo desglosar, es este conjunto lo que me permitiría tener una idea real de si, por ejemplo, me vale la pena comprar unos productos a un precio u otro, si realmente es más eficiente o es una cuestión del mercado. Por poner un ejemplo también, cuando Uber, Cabify, ahora otras empresas como Bolt, por ejemplo, se meten al mercado rebajando los precios brutalmente, eso no está comunicando que esa empresa tiene una manera más eficiente de ofrecer el mismo servicio, porque después a largo plazo, conforme se carga la competencia, consiguen el monopolio del sector, incluso destruyendo el sector del taxi, como pasó en California, y los precios suben y suben y suben en base a esa posición dominante y también a jugar con la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, y acaban siendo casi más caros que lo que era el servicio de antes de taxi. Pero sin embargo, al principio, cuando Uber y Cabify se presentaron aquí en España o en California, lo hacen de manera muy barata, creando una imagen incluso falsa de los verdaderos costes que tienen que cubrir y de ese trabajo socialmente necesario que hay detrás. Por lo tanto, creo que el precio no puede expresar todo eso y que hay que ver un poco más allá. Y dice, no son precios fijados por un burócrata, sino precios de mercado que se ajustan constantemente a la oferta y la demanda. Bueno, lo de que se ajustan constantemente a la oferta y la demanda dependerá de si la empresa también tiene una posición monopolista. En todas las ramas de la producción hay empresas con posiciones monopolistas, e incluso Amazon, que es una empresa de distribución, tiene que realizar sus costes en el mercado a través del precio de los propios productos que venden en la empresa, y eso no significa que no tenga el monopolio y que ese coste pudiera ser menor si Amazon compitiese de verdad, si hubiese una mayor competencia entre Amazon y otras plataformas, ¿no? Aún así, eso de un precio fijado por un burócrata tampoco es real. O sea, en el socialismo no se propone que un burócrata fije precios. Esto no ocurría ni siquiera en la Unión Soviética, donde sí había burócratas, obviamente, que fijaban precios para poder cumplir con los objetivos de la producción a corto plazo y solucionar sus pequeños problemas, ¿no?, del cálculo, pero después también había gente que proponía sistemas de computación, la famosa programación lineal, que sirviesen para medir la productividad y para comparar el trabajo invertido en una unidad de producción u otra y para solventar problemas a más gran escala. En el propio socialismo, por ejemplo, eran conscientes de esto y eran conscientes de que muchas veces estos desbarajustes que también pasan en el capitalismo llevaban a puntos como que una materia prima fuera más cara que el producto creado con esa materia prima, ¿no? Entonces, estas cosas, que por cierto también han pasado en el capitalismo, sobre todo en las etapas de crisis, no son exclusivas de un burócrata fijando un precio. Los precios fijados en el mercado, que se ajustan automáticamente con la oferta y la demanda, también presentan serios problemas, como es, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes, de precios a la baja y utilizados por una empresa para competir, que sirven para engañar al consumidor, o que el mercado trata de corregir porque no se ajustan realmente al trabajo que hay detrás, pero tardan años y años en corregir ese precio. No sé, por ejemplo, Apple llegó a un punto en el que subía el precio de sus productos y subía la demanda, porque habían conseguido crear ahí, ¿no?, todo este rollo del estatus y crear una imagen que al final ha desaparecido y que ya no pasa. O sea, ya no pasa que si suben el precio, sube la demanda, pero que no es algo automático y perfectamente ejecutado. En el mercado hay muchos problemas en torno a los precios, también en torno al dinero y su equilibrio, ¿no?, con los precios que después hay en el mercado. Y el socialismo, al igual que puede tener muchos problemas, creo que también puede solucionarlos a través de la informática, a través de un sistema de computación a tiempo real, como el que nos presentan hoy empresas justamente como Amazon, que son capaces de prever la demanda de la población y de ajustarse a ella. Prometí que no hablaría del cálculo económico, tío. Mierda. Ese vídeo lo tendréis completo en el canal de Roberto Vaquero, que nos hace mucha ilusión hacerlo. Lo tendréis, no os preocupéis. Dice,
Es esto lo que en el comunismo no se podría hacer porque estando los medios socializados, según tengo entendido, y por tanto no se formarían estos precios y no podrían asignarse de manera racional tal y como si se hace en las economías de mercado. Bueno, las economías de mercado yo creo que eso de que se hace de manera racional no es muy real, es más racional que en otros sistemas previos, pero no es lo más racional, y por el otro lado, al estar los medios socializados te permites un control real de la información, sin fraudes, sin intentar escapar del control de organismos estatales o del propio mercado, y que además sí puede incorporar medidas de valor válidas como es el valor trabajo que sirvan para calcular cuántos recursos se pueden utilizar, qué recursos son más eficientes que otros, cuál es un proceso más o menos productivo. O sea, todo eso se puede hacer a nivel planificado. O sea, no entiendo por qué no. Me da la sensación de que presuponéis que los precios ya estén fijados de alguna manera y que por tanto sabéis lo que sí y lo que no es un derroche en cualquier momento, lo que da ganancias y lo que da ganancias y lo que da pérdidas, como si fuese información que ya es conocida por la gente solo por consultar en el pasado, si es que los precios varían constantemente. Bueno, los precios varían constantemente en el mercado capitalista, sí y no. O sea, tienen variaciones, sobre todo al principio de incorporar una mercancía al mercado, pero después se estabilizan en torno al trabajo socialmente necesario que hay detrás. No estoy hablando de los bienes no reproducibles, no estoy hablando de los mercados de lujo, estoy hablando de la gran mayoría de mercancías que se producen y se consumen en la sociedad. Y eso de que estén fijados de alguna manera, no. O sea, nosotros creemos firmemente en la teoría del valor trabajo. Bueno, sabemos que los precios de hoy en día de esta mayoría de mercancías que he hablado viene determinado por el trabajo socialmente necesario que hay detrás, y tan solo tenemos que encontrar una manera eficiente de medirlo, como ya lo hace el mercado, porque el mercado ya usa esa medida, pero después se mezcla con el mercado financiero, de especulación, con los mercados de lujo, de colección, o sea, el valor de culto y estas cosas que, aunque responden también a la ley del valor trabajo, lo utilizan siempre los liberales como para distorsionar la realidad, como si todo fuera un mercado de lujo, cuando la gracia del mercado de lujo es que no es como la gran mayoría de mercancías. Pero bueno, entiendo tu crítica y es una duda que a muchos les asalta. Te recomiendo mucho la lectura de Cibercomunismo, es una recopilación de textos de Paul Coxot y de Maxi Nieto que está muy bien, y que aún así te recomiendo solo echarle un ojo a nivel económico, porque a nivel político es un poco hippie. pero, pero está bien. Creo que ese libro te puede ayudar a entender lo que proponemos nosotros. Pareces criticar mucho el capitalismo, el nivel de vida de la gente o los trabajadores que ni siquiera saben si llegarán a fin de mes. Sí, efectivamente, mucha gente en el mundo, la verdad. No me parece que esto sea lo que pasa en los países con economías de corte capitalista. Bueno, los países con economías de corte capitalista los podemos ver aquí. Ponme un mapa de todo el mundo del mismo color. Sí, efectivamente, los países de corte capitalista son todos los países, o sea, haya más o menos intervención del Estado, la economía depende de quienes poseen los medios de producción, que son medios de producción en manos privadas, que producen a nivel mercantil, es decir, producen mercancías destinadas al intercambio y a cubrir una necesidad en el mercado, y que buscan el máximo beneficio a través de la explotación de los trabajadores. Todos los países capitalistas son así, y para que en unos países capitalistas se viva mejor que en otros, lo que pasa es que estos países donde se vive mejor, no solo es que la clase obrera haya luchado y haya conquistado derechos, sino que además la burguesía de estos países utiliza las ganancias que extrae de explotar a otros países para acumular riquezas aquí, incluso comprar a una gran parte de la clase obrera, ¿no? Ese gran proyecto de la clase media en Estados Unidos, ahora en China y también en España también, con todo el rollo del desarrollismo de los años 60 y tal, son procesos en los que la burguesía hace reajustes para evitar que haya una ruptura brutal de la sociedad y una lucha de clases abierta en los países justamente más avanzados y donde tienen más que perder. Pero por ejemplo, si para ti no es capitalista un país porque tiene mucha intervención estatal, la mayoría de estos países avanzados capitalistas donde se vive mejor, etcétera, son países donde o ahora tienen una gran intervención estatal o la han tenido antes en procesos proteccionistas brutalmente monopolistas y en contra de la libre competencia, hasta que han conseguido imponerse a los demás, y entonces ya te han empezado a hablar de la libre competencia y del progreso. Pero que es una farsa plantear capitalismo y Estado como dos desarrollos distintos en el mundo. Incluso en los países más avanzados hay procesos de depauperación muy fuertes donde la clase obrera paga en gran medida los desgastes y los efectos negativos del sistema capitalista, procesos de depauperación que se van
encadenando unos con otros con las crisis cada 20, 10, 5 años, dependiendo del país, y que muchas veces para solucionarse lo que se hace es explotar más en otros países, provocar situaciones bélicas o totalmente deplorables para la población de esos países y que esas ganancias después sirvan para arreglar tu país. No estoy diciendo de que vivamos peor que a finales del siglo XIX, pero sí que hay un claro desgaste de destrucción de puestos de trabajo, de fuerzas productivas, de avances técnicos que no sirven para mejorar la vida de la gente, sino al contrario, que se traducen en jornadas más exhaustivas y de explotación. No sé, tío, más de 2/3 partes del mundo viven en situaciones de pobreza brutales, hay zonas inmensas sin electrificar o sin siquiera agua, y son países que están en supuesto desarrollo, como no sé, Brasil o India. O sea, creo que el capitalismo es muy torpe haciendo que estos países se desarrollen, porque al final lo que predomina es la lucha privada entre propietarios de medios de producción que solo buscan su beneficio y que juegan con el futuro de los países, y que a fin de cuentas que en unos se acabe viviendo mejor que en otros, también hay que ver cómo y por qué, porque por ejemplo mira el desarrollo de la Unión Soviética y cómo se mejoró el nivel de vida de toda la población a un ritmo de crecimiento brutal que no era comparable ni a ello Estados Unidos o Japón, que eran uno de los países que más estaban en desarrollo en esa época, y cómo eso pasó en la Unión Soviética, y respetando al trabajador, intentando darle una vida más digna y a la vez mejorando la productividad del país y siendo realmente una potencia competitiva a nivel mundial. Y mientras otros países necesitaban siglos y siglos de luchas entre unos y otros, y una lucha sangrienta y también con crisis económicas muy profundas para llegar a lo que son hoy. O sea, no, creo que la perspectiva de qué es progreso y qué no, también la has perdido un poco en ese sentido. Nos dice Miguel, dices que el capitalismo se impone. El capitalismo no es un sistema que alguien haya diseñado o ideado, además es en que se basa en los acuerdos voluntarios y en la no intervención estatal. ¿Qué? A ver, voy a ir por partes. Es que estoy nervioso porque este tema me quema. El capitalismo se impuso. Quiero decir, se impuso a nivel histórico no como algo arbitrario de una persona, sí, pero que sí necesitó de la violencia y de la intervención estatal justamente, no solo en la acumulación originaria, que sirvió para que la burguesía y también partes de la antigua nobleza y los señores feudales acumularan capital expropiando a miles y miles de campesinos de las maneras más violentas y crudas que te puedas imaginar, que después se convertían en mendigos en las ciudades que servían para las famosas casas de espantos y que formarían la masa social del futuro proletariado de gente que no tenía absolutamente nada y que tenía que trabajar para ellos. Ese proceso de acumulación originaria o de expropiación originaria fue una de las cosas que aceleró y posibilitó la implantación del capitalismo a nivel mundial y sobre todo en los países más punteros, procesos que también se traducían, no sé, en el esclavismo, por ejemplo, de Holanda, que venían aquí a Portugal a llevarse esclavos, o el esclavismo de Estados Unidos con los negros de África, o de todas las potencias que llegaron a América desde España, a sobre todo Francia, Inglaterra o también Portugal, que utilizaban esclavos para hacer efectivamente esa acumulación de capital que después les permitiría desarrollar a sus países respectivos. O sea, este proceso de imposición se hizo gracias al Estado. Además, estas potencias después se hicieron cada vez más fuertes gracias al proteccionismo, al Estado. O sea, solo empezaron a hablar de acuerdos voluntarios y del libre mercado cuando su capitalismo se había impuesto a no solo a las relaciones feudales, sino también al capitalismo de otros, a través de la competencia más sucia y a través de la coacción y de la guerra y de todo eso de lo que reniegan los capitalistas, supuestamente, pero que les ha llevado ahí. Es muy absurdo. Corea del Sur se industrializó gracias a planes quinquenales, tío. O sea, el ferrocarril en los Estados Unidos se creó gracias a empresas estatales. No se puede entender el capitalismo sin el Estado como una herramienta en manos de esa burguesía en ascenso. O sea, es imposible. Y todo aquel que te venda el capitalismo como acuerdos de voluntad libre es que no entiende el capitalismo. Nadie ha diseñado el capitalismo. O sea, el capitalismo es un producto de la historia. ¿Cómo ha aparecido ese producto de la historia? ¿Cómo hemos llegado a hablar de mercado libre? ¿Cómo se puede entender hoy el mercado libre sin el Estado que te protege de las guerras, de las invasiones de otros o de los aranceles de otros? O sea, no se puede entender una cosa sin la otra. Y eso de la relación voluntaria es absurdo. Puedes decir que el capitalismo abolió la propiedad parcial, por ejemplo, del señor feudal sobre los siervos o sobre los esclavos en muchos sitios también, pero no puedes decir que
exista una relación de voluntades libres en un contrato social de nada. O sea, eso en el capitalismo no ha existido porque no ha existido nunca en la historia de la humanidad y es un invento idealista de la religión liberal que es más cutre que los homeópatas. O sea, de verdad. En ese sentido, es muy floja la definición de capitalismo. Nadie te obliga a acordar nada con otros. Sí, el hambre, el mercado, los medios de comunicación, todo. Y si lo hiciera ya estaría actuando como un interventor estatal. Bueno, pues entonces para ti el sistema capitalista que te obliga a trabajar para otros en situaciones totalmente deplorables para ti, sobre todo a una gran mayoría, porque funciona así el capitalismo, es decir, funciona en base a la idea de que unos pocos tengan la propiedad privada y la gran mayoría no. Entonces, para ti el capitalismo es intervención estatal. O sea, el propio Marx decía que el capitalismo era la abolición de la propiedad privada para el 90% de la población, mientras el otro 10% se quedaba esa propiedad en forma de grandes capitalistas que explotaban a una masa de desposeídos. Eso es lo que te fuerza, ¿sabes? No todo el mundo puede ser empresario a la vez. O sea, si no, no tendría sentido. Sería como volver al feudalismo mal. Sería el sueño cutre de los anarquistas, pues eso. Otra cosa muy distinta es que si no trabajas nadie quiere intercambiar nada contigo. Hombre, si no trabajas, no produces nada, entonces nadie quiere intercambiar nada contigo, pero eso no es propio del capitalismo, ¿no? O sea, eso no es básico en cuanto a la producción y en cuanto al intercambio mercantil. En el socialismo, si no trabajas, tampoco te dan nada a cambio, ¿sabes? Y quien no trabaja no come. Y no hay un intercambio de por medio. Pero no se impone nada per se. Sí se impone, y cuando no se impone es porque ya se ha conseguido imponer de antes, ¿sabes? En plan, de cuando hables de un mundo ideal, mira cómo se llega a ese mundo ideal. Al menos sé realista. Dice, también has mencionado algo de los trabajadores en el capitalismo no pueden ahorrar y que en el comunismo podrían disfrutar de su propio trabajo. Uy, me gusta esta frase, sí, efectivamente. No entiendo muy bien por qué alguien iba a ser más feliz trabajando según los planes del grupo de personas que planifica la economía que los planes de un empresario. Hombre, porque los grupos de personas que planifican la economía están conectados directamente en la vida del trabajador que produce, conocen sus necesidades, conocen las necesidades colectivas, trabajan para el resto, no solo son personas, seres de luz exclusivos que tienen ese puesto, sino que cualquier trabajador puede estar en ese puesto y seguramente lo esté en un futuro. Hay una participación colectiva de la clase obrera en la producción y en la vida social y política de todo el conjunto de la sociedad y por lo tanto los planes de esas personas al final son un reflejo de los planes generales que benefician a la mayoría y no solo a una minoría. Los planes de un empresario sirven a una minoría o incluso a una persona que en su lucha egoísta contra los demás es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener sus beneficios. No es que pudiera dar un poquito y entonces todos viviríamos mejor, no, si seguramente se arruinaría si no fuera así. Y por eso los grandes empresarios, los más exitosos del mundo, después tienen las caras más oscuras a la hora de producir y cosas que no salen en las noticias porque seguramente financian ellos el medio de comunicación. Pero es una cuestión también de relaciones sociales de producción en el capitalismo. Un empresario tiene que explotar, tiene que ser egoísta y tiene que sacar un beneficio a costa de los demás. En el socialismo eso hay un cambio de paradigma brutal. Y también te digo, para mí esto es como decir, ¿por qué un esclavo querría trabajar en base a lo que le dice un empresario y no en base a lo que le dice su esclavista de confianza? ¿Sabes? Me suena un poco así, aunque incluso en el socialismo ya se abole la relación entre explotado y trabajador, o sea, entre explotador y explotado, y por lo tanto ni siquiera tendría sentido. Dice, no entiendo por qué en el capitalismo dices eso, que en el capitalismo no se puede ahorrar. Porque la gran mayoría de la población no puede ahorrar. Pero es que es algo que pasa en todos los países capitalistas. Incluso en los países capitalistas que tú tienes ensoñados como si fueran dioses, los trabajadores no pueden ahorrar. Porque si pudiesen ahorrar, podrían obtener medios de producción y competir. Pero eso está reservado solo a un porcentaje que asume el propio mercado. O sea, ni siquiera es como un plan de, no sé, los Rockefeller, para que nadie pueda tener propiedad privada. Es que el propio mercado necesita una gran mayoría de la población que no tenga empresas y que por lo tanto solo pueda ahorrar lo suficiente para consumir cosas que no sirvan como inversión de capital, es decir, unas vacaciones, un coche nuevo, una casa, pero no como un medio de producción que te sirve para explotar a otros, ¿vale? Entonces, una gran mayoría de la población no va a poder ahorrar así, sino que solo para consumir, digamos, en diferido su salario para poder seguir viviendo, o incluso una parte de la población estará en paro y ni siquiera trabajará para presionar el mercado de trabajo, otra parte de la población tendrá una pequeña propiedad privada, unos medios de producción muchas veces insuficiente que en momentos sobre todo de crisis les llevarán a la ruina y a engrosar las filas de los trabajadores, y otras partes pues tendrán menos probabilidades de arruinarse, sobre todo los grandes monopolios que son los que determinarán la vida económica. En los momentos de crisis todo esto se polariza, siempre es igual. O sea, si el capitalismo fuera otra cosa, no sería así.
Pero es que el capitalismo funciona así, siempre es igual. Se polariza, se empobrecen unos, otros se enriquecen, una minoría, y vuelve a empezar la rueda, ¿no? En ese reajuste que es la crisis. Incluso los bancos mundiales y los fondos monetarios recomiendan un porcentaje de paro a los países para que tengan un as en la manga con el que poder regular el mercado de trabajo y explotar como necesitan a los trabajadores. El propio capitalismo desmonta tu argumento. Y dices, en el comunismo se podría ahorrar. Pues vamos a ver. Primero dependerá de la etapa, si estamos en el socialismo o en el comunismo, donde en uno existe el dinero o formas similares y en el comunismo no. Y segundo, es que en el socialismo tienes cada vez más capacidad, gracias a la socialización de los medios de producción, no solo de acceder a lo que te ganas con tu trabajo, sino a lo que necesitas. O sea, ahorrar deja de tener sentido porque se socializa no solo la producción, sino también el producto de esta. Entonces, en el comunismo, donde ya se consume en base a lo que necesitas, o sea, no existe esa relación de el ahorro como existe en el capitalismo. He oído que te preguntabas como algo así como ¿por qué entonces se rebelaron contra el capitalismo o por qué surge el comunismo? Y yo creo que es bastante evidente porque a algunos les convencieron unas ideas ni más ni menos. Miguel, no puedo estar más de desacuerdo. Ten en cuenta que cuando estaba hablando de la acumulación originaria, que es lo de que el capitalismo se impone de manera violenta y tal, que yo creo que desconoces, estamos hablando de, por ejemplo, campesinos o pesqueros que vivían de su trabajo y comían directamente. Por ejemplo, aquí muy famoso el caso de los pesqueros gallegos, que vivían del pescado que pescaban. Y otra parte, pues a lo mejor la vendían y compraban otras cosas que necesitaban, aparte del consumo, ¿no?, de pescado y de alimento. Pero llegaron empresas, por ejemplo, en este caso catalanas, que muchas empresas pesqueras ahora en Galicia son catalanas, y empezaron a implantar las relaciones mercantiles, obligándoles a trabajar para ellos en vez de trabajar por ellos mismos para conseguir pescado. Y lo peor es que en vez de pagarles con pescado, les pagaban con heno y con vino, ¿sabes? Como una forma muy rudimentaria del salario capitalista. Esta imposición del estilo de vida no solo era así, sino que había expropiaciones, había asesinatos en masa, había éxodos rurales brutales de hambre y miseria para millones de personas y sobre todo también había esclavismo, colonialismo. O sea, era algo que no es que, ¡ay! Pues me has convencido, ¿eh? Sí, pero es que yo me imagino a Miguel que en su cabeza hay como un empresario hablando con un campesino y diciéndole, pero, brother, ¿no ves la cripto oportunidad que tenemos tú y yo aquí? Nos abrimos una cuenta de Instagram, tío. Esto es una pirámide. y el campesino, ¿qué cojones, tío? Toma mi puto dinero y toma todos mis medios de producción. Yo ya no estoy de acuerdo en cómo ha producido mi familia durante siglos. Ahora voy a someterme a tus designios mercantiles que ni conocía hasta que viniste aquí, ¿sabes? Y por cierto, ¿por qué llevas una bayoneta en la mano? ¿Sabes? Esta es la dialéctica de conversación que tuvieron. Esto no demuestra que el capitalismo sea malo de per se. ¿Cómo va a ser malo el capitalismo de por sí? El capitalismo era necesario, muy necesario, se impuso por esa necesidad histórica y ahora es innecesario, improductivo y es un obstáculo para el desarrollo social. No es malo de por sí. O sea, claro que no es malo de por sí. Aunque yo creo que con este tono moralista, si leyeses sobre lo que hizo de verdad el capitalismo, te harías en plan anarcoprimitivista o algo así, porque es terrible. O sea, directamente creo que no conoces mucho también cómo es el desarrollo histórico y político del ser humano. Podrá haber algún argumento, pero este hecho desde luego no lo demuestra en absoluto, ¿no? Para nada. O sea, si yo no digo que eso no fuera necesario, digo que fue mucho más horrible de como lo pintan los capitalistas. Lo veo tan falaz como decir que el capitalismo es bueno porque existe, alegando que si no lo fuera la gente ya lo habría rechazado sin más. Hombre, no. O sea, sí que tiene una implicación histórica bastante importante entender que lo que ha determinado la lucha política durante los últimos siglos ha sido la lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía. Y no ha sido la lucha entre, no sé, la servidumbre, porque ya está abolida, entre hombres y mujeres o entre blancos y negros, porque eso siempre ha tenido un carácter de clase detrás. Entonces, creo que la historia sí ha demostrado que el capitalismo tiene elementos reaccionarios cada vez más agudos y que una parte de la sociedad cada vez más amplia se da cuenta de que no funciona y que hay que sustituirlo por otra cosa. Solo que eso también tiene avances y retrocesos, como lo tuvo la propia imposición del capitalismo. Y no solo era convencer de cosas a la gente. Decías también que el comunismo había logrado que dos etnias trabajaran conjuntamente o algo así. Te diría que literalmente en la economía de mercado eso se da constantemente. Ya, sí. En el comunismo se consiguió en tiempo récord y sin todas las interrupciones, guerras, limpiezas étnicas que existen en el capitalismo. O sea, en el capitalismo esto no pasa de manera objetiva y racional de si somos iguales, podemos trabajar para el mismo objetivo. No, eso se traduce
en todo tipo de guerras comerciales que se traducen en guerras políticas, en opresión nacional, de verdad, en limpiezas étnicas, en colonialismo, en esclavismo, dependencia política, en dependencia económica, en decir, en Siria va a haber una guerra, en Ucrania va a haber una guerra, o sea, lo de la racionalización esta de las etnias, el sexo, la raza, todo eso, aunque en el capitalismo se haya acelerado dejando atrás ese famoso oscurantismo feudal, realmente en el socialismo se hace de manera mucho más acelerada, racional y correspondiente al desarrollo de las fuerzas productivas actual. El capitalismo es algo que prioriza siempre el beneficio individual y quien quiera priorizar su beneficio individual aprovechará todas las diferencias que haya de etnia, de lo que sea, para acumular más beneficios a costa de lo que sea. Y los mismos que antes se aprovecharían del racismo, ahora se aprovecharán del rollo antirracista. No es algo que se consiga solucionar del todo en el capitalismo, ¿sabes? Gente que no se conoce, que no habla el mismo idioma y que incluso podría odiarse si se conociera, cooperan mediante mecanismos de precios, todos los días y a todas horas. Esto es verdad. Creo que hay mecanismos que funcionarían mucho mejor, como la planificación económica, y que superarían todos los límites de esto que estás diciendo. Y que no pasarían cosas como eso de, no sé, cancelar a todo el mundo que sea ruso, por ejemplo, de repente. Pues no pasaría. O el problema racial en Estados Unidos no hubiera pasado igual. El problema racial en Estados Unidos, creo que los comunistas han demostrado desde el principio del movimiento obrero consciente allí que se podía solucionar de una manera mucho más racional a como se ha hecho hasta ahora. Es un verdadero desastre. Al final acabas diciendo que sobre el cálculo económico ya harás otro vídeo y que quizás estará en el canal de Vaquero. ¿Se sabe cuándo será? Pues no lo sé ni yo, pero ojalá sea pronto. También creo que he adelantado muchos temas que a lo mejor te interesan en este comentario. Voy a leer un par más y con esto acabamos. Me hizo gracia un comentario de un chico. Aquí, Torag, el corrupto, se llama. Es imposible si no hay una conciencia de clases global. Si hay una parte de la población que quiere seguir viviendo bajo el capitalismo y aspirando a ser burgueses siendo pobres muy difícil. Es verdad que el carácter subjetivo de la revolución, o sea, es de lo más importante ahora mismo porque las condiciones objetivas en muchos casos ya se dan. Pero con esto que quiero decir que también son las condiciones objetivas, es decir, las contradicciones reales, materiales que vivimos en todas las sociedades capitalistas que de repente hacen que todo implosione y que la gente esté harta, lo que permite que subjetivamente la gente pueda decir, esta es la opción viable para solucionar mi problema. Y por eso es importante crear no solo un partido comunista combativo, capaz de hacer llegar las ideas del marxismo-leninismo a la gente, de organizarla y de crear cuadros, ¿no?, que estén a la altura de las circunstancias, sino que también es importante crear una internacional comunista que actúe como un partido comunista a nivel internacional y que coordine sus fuerzas. Cuando haya una fuerza lo suficientemente potente que sea capaz de absorber el descontento de la población, que muchas veces no para de aparecer de distintas formas y que hoy en día la gente se acoge a cosas como el nacionalismo o como ideologías posmodernas o a resignarse a directamente quedarse de brazos cruzados, cuando hay una potencia, cuando hay un elemento organizado que lucha por organizar esta rabia y cambiar las cosas de manera distinta, con objetivos a corto, medio, largo plazo, también esas explosiones sociales se transforman en otra cosa, ¿sabes? No es como ahora que puede liarse parda en un país, que haya una revuelta, que de repente pidan la dimisión, haya huelgas y en 2 meses ya no ocurra nada más y que de repente todo vuelva como estaba antes, ¿sabes? Si hay una fuerza que es capaz de transformar esos momentos de espontaneidad, de explosión social en algo continuo que cada vez va creciendo más, es ahí donde está la clave también de la combinación entre el factor subjetivo y el objetivo, y el de conquistar una posición cada vez más sólida y contundente en la lucha por la revolución. O sea, creo que es algo que también depende de esto. Nos dice Dr. H2O, Dr. Agua. Buen vídeo, solo un apunte. Aunque es verdad que el esclavismo se impone por el excedente del control de la producción, solo que anteriormente ya existían métodos de dominación, como la religión o el chamanismo, con el cual usar a una gran parte del poblado por parte de unos individuos, los cuales no tenían propiedades. Su poder era el conocimiento y el uso del miedo. Entiendo lo que quieres decir, doctor H2O. Incluso yo creo que en algunos puntos puedo estar de acuerdo. Claro, yo estoy hablando de la dominación de clase, ¿sabes? Y aunque en este tipo de tribus pudiesen existir relaciones de dominación, sobre todo de autoridad, era una autoridad que se basaba en la supervivencia de la tribu en general y donde no se podían permitir, digamos, ese lujo, ¿no?, de lo que pasaría después de que una parte de la población sea rica, la otra pobre y tal, pero obviamente había relaciones de autoridad, incluso relacionadas en ese estado animal del hombre en la comunidad primitiva, de expulsar a alguien del grupo o de imponerse sobre los demás. O sea, esto existía, lo que pasa es que no existía una división de clases, que es de lo que estamos hablando aquí, de cómo abolir las clases y de cómo surgen las clases sociales también. Aún así, aunque existieran estas relaciones de autoridad, el ser humano justamente consigue desarrollarse gracias al trabajo y a la cooperación
y a elementos como entender y a justamente también dejar atrás ese comportamiento más animal y destructivo de la comunidad para sustituirlo por relaciones cada vez más estables y pacíficas entre grupos de humanos cada vez más grandes que superan claramente ese estado animal del hombre y nos permite hablar de civilización o de progreso. O sea, esa superación de ese estado salvaje del hombre es lo que también permite sustituirlo por relaciones que, bueno, que son mucho más cooperativas, colectivas y solidarias de lo que había antes, ¿sabes? Nos dice Víctor, buen vídeo, Pau, ¿podrías recomendar algún vídeo, libros que te han servido para formarte sobre comunismo? Un saludo. Claro que sí, yo creo que haré un vídeo recomendando obras. Yo siempre recomiendo mucho, obviamente, Introducción al comunismo, del cual ya hago vídeos en este canal, el Manifiesto comunista, que es un imprescindible, sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Stalin, también el libro del Estado y la Revolución de Lenin, creo que es clave para introducirse a la concepción revolucionaria del comunismo. El libro de Lenin llamado Carlos Marx es muy bueno también para entender el sentido histórico y también teórico de la aparición del marxismo. Y bueno, te recomendaría mucho más. Haré ese vídeo y espero que con estos 4 ya o 5, no sé cuántos he dicho, te sirva para empezar a introducirte. Nos dicen, hola Pau, ¿podrías explicar el socialismo autogestionario de la Yugoslavia de Tito y compararlo con otros socialismos? Gracias. Bueno, el sistema de autogestión yugoslava no era socialismo. El sistema de autogestión yugoslava era un sistema más parecido a la propuesta anarquista de producción, pero con una intervención estatal basada en el terror, que se dejaba la propiedad de las fábricas a supuestos consejos de obreros, del que participaban tanto antiguos jefes de la fábrica como los trabajadores manuales o más machacados de la propia empresa. Un sistema tan triunfante e increíble que el propio Tito llegó a reconocer que había gente que cobraba 20 veces más en estos consejos que otras personas dentro del consejo y que se compraban numerosas casas y vivían en lujo mientras una gran mayoría pasaba miseria, y era una manera enmascarada de introducir la competencia privada en el socialismo, porque el socialismo se basa justamente en la planificación de la economía y la autogestión yugoslava se basa en la competencia entre unidades productivas privadas de esos supuestos obreros propietarios que en realidad no son más que los nuevos jefes de la empresa que siguen explotando tanto a los obreros de dentro como compitiendo con otras para arruinarlas y para conseguir mano de obra más barata, etcétera, etcétera. La autogestión yugoslava es una farsa, es una basura de sistema económico y es totalmente capitalista y sirve para engañar. Y la gente que defiende a Tito no tiene otro nombre que anticomunistas. Y eso lo digo aquí porque es que de verdad que el tema de Tito no puedo, tío. No puedo entender cómo hay gente en el movimiento obrero que ha llegado a entender que hubo algo revolucionario en esa farsa y en ese insulto a los obreros tanto de Yugoslavia como de todo el mundo. Y es que lo reconocía hasta el propio Tito. O sea, es que no tienen que investigar mucho más. Y ya como última pregunta que me parece muy interesante nos dice Lord Conrad, Pau, tengo una duda respecto a los autónomos. Ellos se supone que tienen los medios de producción ya que realizan trabajos y pequeños negocios. Bueno, depende del autónomo si explota trabajo ajeno o no. Es decir, tú puedes ser un autónomo y producir mercancías en las que solo inviertes tu trabajo. Entonces no estás explotando a nadie, recibes el dinero a cambio y con ese dinero vuelves a empezar ese ciclo, ¿no? De producir la mercancía, añadirle el valor de tu trabajo, venderlo en el mercado, recuperar parte de la inversión, etcétera, ¿no? Dicen, ¿en qué posiciones estarían? ¿Serían de vanguardia, reacción o una parte más de la clase trabajadora? Pues depende de lo que también acabo de decir. Hay autónomos que sí explotan fuerza de trabajo ajena y que por lo tanto estarán menos interesados que un autónomo que no explota a nadie en la transformación hacia el socialismo. Pero eso también depende de las etapas, es decir, hay gran parte de los autónomos incluso que pueden llegar a explotar un trabajo ajeno, que estarán interesados en muchos de los objetivos que tienen los comunistas, como la lucha contra los grandes monopolios, contra la pérdida de soberanía y de capacidad productiva del país, a favor de la industrialización. Incluso muchos autónomos se podrían hasta beneficiar de la nacionalización de sectores estratégicos. O sea, en ese sentido muchos pueden estar de acuerdo, pero hay un momento en el que dejan de estarlo. Principalmente los que tienen trabajo ajeno explotado y que no quieren perder su propiedad privada y el beneficio que extraen de eso, ¿no? De esos autónomos estarán en contra del socialismo y a otros te los tienes que ganar para que apoyen la lucha por el socialismo en el país. O sea, es un proceso. Y depende también del papel que tiene el Partido Comunista. O sea, no es algo que viene dado y ya tienes que darlo por perdido. Por ejemplo, creo que es absurdo dar por perdido la lucha en el campo de los ganaderos, de los propietarios de tierras, de los pequeños campesinos, que lo aprovechan fuerzas como Vox para llevárselo al nacionalismo más rancio y a una visión más reaccionaria de las cosas, ¿sabes? Y creo que ahí los revolucionarios tienen el deber de meter mano y de luchar por los derechos también de esos pequeños campesinos o de ganaderos que se arruinan por culpa del capitalismo y que creo que nosotros también tenemos una solución bastante factible para esa situación. Entonces, bueno,
Dicen, los grandes teóricos marxistas no lo vieron en todo su auge. Bueno, pero tú ten en cuenta también que los grandes teóricos marxistas sí convivieron, por ejemplo, con los campesinos del campo o incluso con gente que hacía oficios en la ciudad que se acercaban a las posiciones socialistas y que se los acabaron ganando. Incluso el propio Stalin habla de la pequeña burguesía en la ciudad también, que forma parte de la construcción del socialismo hasta cierto punto. Por lo que en la Unión Soviética se hizo de manera muy certera el uso de las cooperativas, tanto en la ciudad como en el campo. Por ejemplo, en la ciudad había cooperativas de construcción, por ejemplo, y en el campo las famosas coljoses, ¿no?, que servían para organizar esos pequeños productores y que estuvieran del lado del socialismo. Lenin, por ejemplo, también cuando empezó la Revolución de Octubre y se privó a las clases explotadoras de derechos como el sufragio universal, él dice que ese derecho se privó a la gente que explotaba trabajo ajeno, pero a los autónomos que no explotaban trabajo ajeno no se les privó de ello. E incluso después, durante la Guerra Civil, necesitaron el apoyo de los campesinos medios en el campo, que muchos de ellos también explotaban trabajo ajeno, y llegaron a tener una alianza de clases con los campesinos medios para defender la lucha por el socialismo en el país, porque al mismo tiempo podían solventar la situación de miseria que se vivía en el campo para esos campesinos medios a través de la planificación o de una transición hacia ella como fue la NEP. O sea que tienen un potencial revolucionario, hay que saber aprovecharlo y hay que entender también que hay un momento en que se agota ese potencial revolucionario. Por eso es importante hablar siempre de hegemonía proletaria, que la clase que hegemonice ese proceso siempre sean los obreros, la clase obrera que está privada de cualquier medio de producción y por lo tanto no tiene interés alguno en luchar contra la socialización de los medios de producción, como si lo podría estar, por ejemplo, un empresario medio, ¿no?, o un pequeño autónomo incluso. Dicen, y ya esta es la última, dicen, hola, me gustaría entender mejor la diferencia entre repartir la propiedad privada y colectivizarla. También me surge una duda respecto a lo que se mencionó de que existe actualmente una sobreproducción. Quisiera saber también si esto es cierto incluso en países tercermundistas. Vale, respecto a la propiedad privada y colectivizarla, la clave para entender la diferencia entre repartir propiedad privada y colectivizarla es el intercambio. Es decir, la propiedad privada sobre los medios de producción, la producción mercantil, se basa en el intercambio, es decir, en que haya esa propiedad sobre medios de producción y yo produzca una cosa y la venda en el mercado. Para producir esa cosa tendré que abaratar costes para ser más competitivo y vivir mejor que el resto o evitar arruinarme. En ese proceso es como acabo explotando fuerza de trabajo, es como acabo explotando a los trabajadores, ¿no? Y me acabo convirtiendo pues en un capitalista. La producción mercantil se basa en esto, es decir, tú por mucho que repartas la propiedad privada, la gente, como ha demostrado la historia, con el desarrollo de la economía, no solo acabará produciendo lo que ellos necesitan, es decir, no es tener una propiedad sobre medios que sirven para mí, como pasaba en la comunidad rural, por ejemplo, sino que empiezan a intercambiar y empieza a desarrollarse ese intercambio que permite que aumente la división social del trabajo y que tú te dediques solo a una cosa y el resto se dediquen a todo lo demás y por lo tanto yo pueda estar pendiente de hacer solo un trabajo y a otro haga una camiseta, al otro haga una botella de agua, al otro haga un escritorio, lo que sea. Por lo tanto, ese proceso de desarrollo de la división social del trabajo es propio de la producción mercantil y es inevitable si repartes la propiedad privada y sin hacer ninguna transformación para que se planifique la producción, que esa es la diferencia entre la colectivización socialista, que significa que tú no eres propietario de esos medios de producción, sino que toda la población lo es y se planifica para producir lo que necesita todo el mundo, aunque sea una producción muy diversa y se pueda calcular cosas muy concretas en el consumo y todo, que se puede hacer, o sea, no es incompatible. Dice sobre la sobreproducción, sí, también es cierto incluso en países tercermundistas. Hombre, en estos países tercermundistas normalmente lo que pasa es que ya hay monopolios de multinacionales, ¿no?, que están allí implementando su producción, produciendo todo lo que pueden para después llevárselo a otros países. Cuando hablo de sobreproducción hablo en general, a nivel internacional y en muchos países también. Habrá otros donde haya escasez de productos por relaciones comerciales fallidas o de dependencia, donde se les chantajee con una cosa u otra. Pero hoy en día la sociedad, la humanidad, tiene capacidad para sobreproducir en todas las ramas de la producción con los avances técnicos que hay, incluso en los países más atrasados. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que hayas respuesto de manera satisfactoria a vuestras preguntas. Tengo ganas de hacer el próximo vídeo. Dejad en los comentarios más preguntas que tengáis sobre este tema o sobre cualquier otro y lo aprovecharé para hacer otro vídeo de este estilo. También proponedme vídeos que queráis que haga, como el de la superestructura y la infraestructura o la base, que sé que queréis que haga. Tranquilos que lo haré. Y nada, como siempre, suscribiros, dadle a me gusta, dadle a la campanilla para que os avise para cuando subo vídeo y nos vemos la semana que viene.